Soy el pastor Juan José Gil. Mira, una de las señales más destacadas en este tiempo en el que vivimos está total y directamente relacionada con la maldad. ¿Sabes? Jesús en Mateo 24 leemos esta frase suya que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Nos está hablando precisamente de un tiempo, el tiempo final, y cuando hablamos del tiempo final nos referimos a los tiempos anteriores a la venida de Jesús, es decir, cuando ya faltara poco para que Él regresara. Jesús anunciaba este hecho como una señal: se va a multiplicar la maldad hasta el extremo. También el profeta Daniel lo había dicho, como leemos exactamente en el capítulo 8 de su libro, que lo dice con estas palabras: cuando los transgresores lleguen al colmo. Y está hablando que entonces aparecerá un personaje que todos conocemos como el anticristo. Los transgresores llegando al colmo. Es una forma de decir que la maldad va a aumentar. Va a aumentar desmesuradamente, hasta el extremo. Y eso es por lo que llega a convertirse en una referencia, en una señal. Anteriormente en la historia de la humanidad ha habido periodos muy malos, ha habido periodos muy violentos como los días anteriores al diluvio. Ha habido periodos de la humanidad muy duros, muy crudos. Sobre todo cuando ha habido levantamiento de imperios, de reinos que prácticamente han arrasado con todo. Momentos muy difíciles en la historia y nunca los ha faltado. Ahora fijaros, cuando Dios pone en marcha el pueblo de Israel, una de las cosas que Él quería es que el pueblo de Israel pudiera servir de referencia y de modelo de una nación que se dejara influenciar por el bien, por la verdad, por la bondad, por el carácter de su Dios, el carácter divino. Lo que pasa es que la humanidad, caída como está por el pecado, lo tiene muy difícil para sujetarse al bien, lo tiene muy difícil para conformarse con la verdad. Lo tiene muy complicado porque el egoísmo, el temor, todas esas cosas que están influyendo en el ser humano desde dentro y desde fuera, lo pueden volver completamente malicioso, sospechando de todos, teniendo miedo de muchas cosas y reaccionando indebidamente. Esto ha pasado siempre a lo largo de toda la historia. Ahora bien, el pueblo de Israel podría haber sido ese pueblo que sirviera de ejemplo, de testimonio para las naciones, por lo menos las naciones alrededor, y haberse hecho proverbial para muchas naciones más. Esto es lo que diríamos cumpliría el propósito de Dios para tener una nación. Por supuesto, había otras razones para la fundación de Israel, pero esta era una de ellas, o quizá la más interesante, aparte, por supuesto, de que Dios enviara al Mesías. Pero no fue así, ya lo sabemos. Israel fracasó en este sentido y llegó el momento en que Dios se calló, ya no habló más a la nación hasta que llegó el Mesías 400 años más tarde. Ahora, cuando viene Jesús y se da inicio a la Iglesia, Dios continúa teniendo el mismo propósito. En este sentido, la cultura, la fe judeocristiana ha sido a lo largo de los siglos, claro, ha sido de gran influencia en la humanidad. Lo digo porque muchas de las leyes que en la antigüedad eran catastróficas, volcadas completamente a la maldad, muchas de esas leyes se han ido cambiando. Se han ido mejorando costumbres, por lo menos en las partes más evangelizadas, y a lo largo, por supuesto, de esta historia de 2000 años.
No quiero decir que todo ha sido bueno, ni mucho menos, pero sí que ha habido una influencia del bien, una influencia, podríamos considerar, del Evangelio o incluso celestial, en muchas cosas en esa humanidad evangelizada. Sin duda ha tenido una influencia y ha cambiado leyes, ha levantado centros de ayuda, hospitales, universidades, en fin, una serie de cosas que han tenido mucho que ver con los cambios positivos, buenos, dentro de la historia de los últimos 2000 años, ya digo, por lo menos en el mundo evangelizado. Esa también es una de las razones por las que Dios o Jesús en Cristo mandó a la iglesia que fuera predicando el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, no solo para hacer discípulos, sino también para ser luz y sal en estos países que tanto necesitaban un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, un cambio de visión. Necesitaban convertirse a la verdad, convertirse a Cristo y a partir de ahí tener una transformación de su mentalidad hacia un modelo más parecido al celestial. Ahora, lo que estamos observando en los últimos años, y eso es lo que está profetizado, es que vendría una decadencia del cristianismo. Y cuando hablo de decadencia, hablo precisamente de que el cristiano se vería envuelto en otras muchas cosas que no tenían nada que ver con el sentido original por el cual, o el propósito original por el cual Dios les había puesto o nos había puesto en la tierra. El aumento de la ciencia, del conocimiento, entre comillas, la influencia de la política, las revoluciones distintas que ha habido, las filosofías que han proliferado, podríamos hablar del marxismo, del comunismo o del capitalismo feroz, o de, en fin, toda una serie de influencias filosóficas que se han estado vertiendo precisamente sobre estos países más evangelizados y que, junto con otras completamente ateas, como la doctrina o teoría de la evolución, y luego en los últimos años, décadas, hemos visto una proliferación aún mucho mayor de costumbres, hábitos, ideas, pensamientos, filosofías que nada tienen que ver con la verdad, nada tienen que ver con el Evangelio, nada tienen que ver con hacer el bien, al contrario. Han sido vertidas para traer libertinaje, para traer un concepto de la vida que se llama liberador, que en realidad es liberación de la honradez, muchas veces, liberación de los principios estoicos o de los principios cristianos, como es la abnegación, el servicio desinteresado, el hacer bien al prójimo sin mirar a quién, como se dice, el estar en una actitud de generosidad. Todo eso ha estado cambiando con todas estas doctrinas. Por supuesto, ha incluido a muchas áreas de la vida, ha incluido la sexualidad, ha incluido la relación con el dinero, ha incluido la relación con el prójimo, por supuesto a la política, en fin, al mundo laboral. Todo eso se ha visto afectado. Y lo que ha pasado es que ha habido un cambio de paradigma, está habiendo un cambio de paradigma. Y entonces lo que antes era correcto, bueno, saludable, mejor, lo mejor para el bien de todos, todo eso ha dado un giro para poner de nuevo al ser humano sus apetencias, sus deseos personales, su visión particular de la vida, por encima de todo, incluso por encima de la mayoría, como ahora que se aprueban tantas cosas solamente para contentar a minorías. Y se prolifera porque de alguna forma hay por detrás ideas, pensamientos que están empujando de parte de los poderosos para que eso se generalice, para que se puedan eliminar estas ideas, paradigmas cristianos, pensamientos cristianos, formas de vida cristianas. Todo eso es lo que se está atacando principalmente. El problema, por otro lado, es que conforme
la cristiandad ha estado siendo atacada por todo esto, también ha habido un declive en las convicciones. Ha proliferado la religiosidad malentendida, es decir, el cumplir con unas obligaciones, el tener unos ritos y poco más, pero lo que es la esencia del cristianismo, los valores cristianos, los valores del Evangelio, todo eso ha estado declinando hasta un extremo, hasta el punto de que ya lo único que importa es qué bien nos llevamos con el mundo, cuánto dinero estamos ganando y todo alrededor de favorecer el individualismo, el personalismo, como queramos llamarlo, que no es otra cosa que inflar el ego, potenciar el ego, y hoy vivimos en una sociedad que está totalmente impregnada de esto. Por supuesto, hay intereses detrás, intereses económicos, intereses comerciales, intereses filosóficos, intereses de poder, intereses políticos, que están ahí como potenciando todo eso. Por supuesto, con nombres bonitos como libertad, democracia, en fin, valores sociales. Hay una serie de nombres muy agradables que se le ponen a ciertas tendencias que nada tienen que ver en realidad con eso. Lo que tienen que ver es que ahí se busca un retroceso de los valores tradicionales del cristianismo para introducir otros que no tengan nada que ver con eso y que están corrompiendo a la sociedad, porque al perder los valores basados en la verdad del Evangelio y el fundamento, la base, los principios bíblicos, cuando eso se pierde, entonces el ser humano vuelve a la deriva. Y las naciones están volviendo, la sociedad está volviendo hacia atrás. Ahora se potencia lo que hasta ahora había sido libertinaje, lo que había sido corrupción, pues todo eso se potencia. ¿Sabes? Ya Isaías en el capítulo 5 había profetizado con aquella frase famosa de ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Sí, ese cambio de paradigma es el que ha llegado a ser una señal de estos tiempos y de los tiempos finales, ya así expresados en la Escritura, como he mencionado hace un momento, porque ya no se trata solo de un país, no se trata solo de una parte de la sociedad, como siempre la ha habido. Siempre ha habido países corruptos y partes de la sociedad que estaban totalmente corrompidos, moral, social, sexual, económicamente, en muchos valores. Pero ahora esto se está generalizando hasta el punto en que está alcanzando las leyes y más se promulgan leyes a favor de toda esa corrupción. Y la gente no se da cuenta de que se está produciendo un cambio tan dramático, tan radical y tan negativo que están buscando su propia ruina. Esta humanidad está de cabeza yendo hacia el abismo, yendo hacia la corrupción más absoluta, no te quepa la menor duda. Y se ven las leyes cada vez se promulgan leyes nuevas, y esas leyes lo que hacen es quitar el concepto antiguo para poner uno nuevo. Pero el nuevo no es nada nuevo, es tan antiguo como la humanidad, porque la humanidad ya ha vivido en esas épocas. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, la antigua Grecia, el Imperio Romano, pero otros imperios también, que sin conocer la Biblia, sin conocer la verdad, a oscuras, como podían, dictaban sus leyes. Algunas eran más justas, otras menos. Pero hoy día lo que se está haciendo, lo que está ocurriendo, es que se ha dado un giro completamente en contra de la verdad, de los principios bíblicos, del amor de Dios, de la generosidad, aunque se les quiera pintar a estos cambios que
que se hacen, siempre se les quiere dar un barniz de brillo con alguna palabra bonita, con alguna cosa que suene bien. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la corrupción hacia la que estamos yendo. Esto es una señal de que estamos en el tiempo del fin, y es una señal de este tiempo. Lo bueno se está mirando como si fuera malo, y lo malo se está legalizando como si fuera bueno, en todos los sentidos. Y entonces se quita la verdad de en medio, y en vez de la verdad se ponen intereses, intereses de poder, intereses económicos, intereses políticos, toda una serie de otras motivaciones, otras ideas, otros intereses que no son para el bien general, sino todo lo contrario, que van a derivar en una dictadura de pensamiento único, una dictadura de la maldad que cada vez se está haciendo más y más patente. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión porque estamos hablando de las señales de los tiempos, y parece que nos hemos empeñado, que la sociedad se ha empeñado en despojarse de todo lo bueno que supuso el cristianismo como doctrina, como filosofía, como forma de vida, como creencia, como religión, como fe. Todo eso se está menospreciando a cambio de dar paso a un incremento exacerbado de la maldad, de la mentira, del engaño, de la falta de valores y de principios santos que están empujando en este momento a la sociedad a lo que podríamos incluso considerar una etapa maldita. Bien, solamente quería dejaros esta reflexión, y la mejor noticia de todas es que conforme esto avanza hacia el mal, nos acercamos a la venida de Jesús, al regreso de Jesús, y con él todo ese mal acabará, las conciencias van a sufrir la transformación de encontrarse con el reino de Dios, y vamos a darle un giro a la humanidad, un giro a la sociedad de 180 grados para recuperar lo que se había perdido y avanzar en el camino correcto. Esperamos que el reino de Dios se establezca en esta nueva tierra que Dios va a recrear, y podamos finalmente vivir en la verdad, en la justicia y en el bien. Que el Señor os bendiga.